Bueno, sin más, damos paso a la segunda presentación de estos temas. Y bueno, pues damos la bienvenida a Gus Switzer, ¿sí lo pronuncié correctamente? Gus Switzer. Gus Switzer, maestro en Medicina y en Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences, con una especialidad en Salud Pública Internacional por la Universidad Libre de Ámsterdam, de los Países Bajos. Gus ha trabajado en varios proyectos de reducción de daños y riesgos en los Países Bajos y la Ciudad de México. Actualmente es el coordinador ejecutivo del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, Región Centro, que tiene su sede en Aguascalientes. Pues le damos la bienvenida y solamente para dar un poco de contexto de qué se trata este proyecto de investigación. Bueno, hace un par de años iniciamos como parte del Subsistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, una nueva área de interés que tenía que ver con la prevención de la violencia, la prevención de la delincuencia, de la cual hay teorías que son relativamente nuevas y las cuales retoman dos aspectos fundamentales: factores de riesgo y factores de protección, para que se pueda investigar, se pueda buscar la causalidad de estas conductas desviadas en términos de lo que se considera como los esquemas de comportamiento normales en una sociedad. Entonces, bueno, estas corrientes de la criminología sobre prevención fueron retomadas en un estudio, en una encuesta que realizamos junto con la Secretaría de Gobernación, una encuesta dirigida a la población joven en los términos que está definido o planteado legalmente en México, que es un grupo de edad de 12 a 29 de años. Suena extraño, pero así está plasmado en la legislación en México. Y entonces fue una encuesta dirigida hacia ese grupo de población y también a los padres o tutores, en principio para poder tener el permiso de entrevistar a los que fueran menores. Entonces, esa encuesta indagó una parte importante sobre los riesgos que tienen que ver con las adicciones, sobre el consumo, no necesariamente adicciones, pero sí con el consumo de alcohol, de tabaco, de sustancias ilegales, drogas ilegales, de manera que pues eso fue una primera aproximación que hicimos en esa encuesta, la encuesta de cohesión social dirigida hacia los temas de violencia y delincuencia. De manera que entonces pues esa primera aproximación nos permitió tener este enfoque de riesgos, que fue lo que utilizamos bajo esta cobertura teórica conceptual que mencionaba, y que pues ahora buscamos ir más allá, que nuestro horizonte se amplíe en términos de la investigación, para poder contar con mayores elementos para en un futuro poder entonces mejorar los alcances de la medición de estos factores de riesgo y sus factores de protección. Pues sin más, eso como contexto, y adelante por favor con la presentación. Pues muchas gracias. Antes que nada quería agradecer al CONACYT y hoy en específico al INEGI por la invitación, y pues al doctor Oscar Jaimes por conducir y comentar esta presentación. Como ya dijo, soy Gus Switzer, soy holandés y actualmente soy coordinador ejecutivo del Programa de Política de Drogas del CIDE en Aguascalientes, y soy el responsable técnico del proyecto Análisis Comparativo de Metodologías y Datos de Encuestas de Consumo de Drogas a nivel internacional, que llevaremos a cabo en colaboración con el IAPA, el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, en la Ciudad de México. Es particularmente usamos una metodología mixta, pero es particularmente un estudio cualitativo, conceptual cualitativo, para ver pues cómo se mide, cómo se evalúa el consumo de drogas a nivel internacional, entonces quiere decir en otros países, pero también queremos comparar algunos datos básicos de varias encuestas.
Quisiera empezar con una pequeña introducción sobre encuestas de consumo de drogas y poner el presente proyecto en el contexto, en el debate actual, y luego explicar más sobre la investigación. Bueno, las encuestas de consumo de drogas tienen tres funciones básicas. Primero, el seguimiento de cambios en las prevalencias de consumo de drogas, particularmente a través de la prevalencia alguna vez en la vida, la prevalencia en el año pasado, el consumo reciente, y la prevalencia en el mes pasado, el consumo actual. Pero más allá, también sirven para evaluar los comportamientos de salud y los patrones de consumo de drogas para mejor entender qué pasa, qué hacen los consumidores de drogas. Entonces podemos pensar en qué drogas se usan, por qué se usan, cómo se usan, en qué contexto, pero también incluye conceptos como contactos con el mercado negro, la exposición a drogas, entonces el consumo en su totalidad, y al final también se espera poder comparar los datos a nivel internacional entre diferentes países para saber cómo va el país en torno a las drogas. Un ejemplo del último es el Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas de la Organización de Estados Americanos, y este sistema trata de comparar datos sobre el consumo de drogas entre los Estados miembros de esa organización. Bueno, entonces al final el objetivo principal pues sí, el objetivo principal de encuestas de consumo de drogas es alimentar el desarrollo de estrategias con relación a las drogas. Entonces se puede pensar en políticas públicas, pero también leyes para el control de drogas. Y en México existen muchas encuestas que tratan de medir el consumo de drogas en la población. La encuesta más importante en ese sentido es la Encuesta Nacional de Adicciones, que se llevará a cabo este año otra vez, para tener información para diseñar estrategias nacionales en torno a las drogas. Pero a veces también queremos tener datos más específicos sobre ciudades en específico, como las encuestas de ciudadanos, o sobre poblaciones especiales o poblaciones de alto riesgo, como estudiantes o adolescentes. Todas esas encuestas aquí son ejemplos de encuestas representativas para cierta población, menos la primera encuesta de usuarios de drogas ilegales. Esta es una encuesta entre usuarios de drogas y esta encuesta seleccionó a los participantes a través de una técnica de bola de nieve. Entonces no es una encuesta representativa, pero sí creemos que es una encuesta interesante porque nos da, bueno, digamos, información más o menos anecdótica todavía, pero sí nos da información sobre cómo funciona el consumo de drogas. Y luego las últimas dos encuestas son encuestas que solo miden una parte de las drogas, como el consumo de tabaco a nivel nacional, o en el caso en salud, el consumo de drogas legales en particular. Entonces en esta presentación hablo de drogas, pero y particularmente hablo de drogas ilegales, pero la idea de la investigación es comparar datos de drogas, de consumo de drogas legales y ilegales, entonces también de alcohol y tabaco. Bueno, para poner el presente proyecto un poco en contexto actual, este año ha habido varios debates sobre la regulación de las drogas y en particular sobre la regulación del cannabis. Entre enero y abril, el CEGOP organizó el debate nacional
sobre el uso de la marihuana, y como resultado de estos debates, hace un mes más o menos, Peña Nieto presentó una iniciativa de cambio de ley para regular la marihuana para fines médicos, pero en enero y febrero de este año el Congreso de la Unión organizó las audiencias públicas sobre las alternativas de la regulación de la marihuana, y con base en estos debates en el Senado y la Cámara de Diputados, el 7 de abril el presidente del Senado, Roberto Gil, presentó su iniciativa de ley general para el control de cannabis, y esa iniciativa va más allá que la iniciativa de Peña Nieto, porque quiere regular la marihuana para fines recreativos. Una disculpa. Bueno, en pocas palabras, las propuestas más importantes son de esta iniciativa, la regulación de la marihuana para fines recreativos. Entonces, legalizar la compra-venta de hasta 28 gramos por persona y el autocultivo de hasta 6 plantas. Pero más importante, quitar el cannabis de la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal del artículo 479 de la Ley General de Salud. Y esta tabla es una tabla que contiene varias sustancias prohibidas, pero actualmente la posesión de una sustancia prohibida siempre es un delito, pero si la posesión es hasta estas cantidades máximas no es un delito penable. Y eso es importante porque hoy en día la cantidad máxima para el cannabis es de 5 gramos, y quería hablar un poco más sobre las cantidades aquí. Por ejemplo, ¿por qué propuso el senador Gil esta cantidad de 28 gramos? 28 gramos equivalen a una onza en los Estados Unidos y es como una unidad estándar para la venta de marihuana en el mercado negro aquí en México también. ¿Y por qué es importante? Porque actualmente una persona que porta más de 5 gramos comete un delito penable. Entonces, mientras que de jure formalmente el consumo de marihuana es legal y la aportación de pequeñas cantidades de marihuana es un delito no penable. En realidad, un consumidor que compra su marihuana en el mercado negro tiene que cometer un delito penable antes de poder consumir. Otro ejemplo es la MDMA. Otro ejemplo es la MDMA. La dosis típica para un consumidor promedio es de 100 miligramos, mientras que la tabla de orientación tiene como dosis máxima 40 gramos. Entonces eso quiere decir que un consumidor promedio, el consumo otra vez no es un delito, pero tiene que a fuerzas cometer un delito penable para poder consumir. Y eso nada más para mostrar cómo las leyes actuales a veces no cuadran con la realidad del consumo. Ahora bien, ¿qué es la realidad del consumo? Entonces, a veces se simplifica el consumo de drogas como si fuera una condición dicotómica entre no tener problemas y sí tener problemas, pero en realidad hay un espectro de diferentes tipos de uso, desde la abstinencia a través del consumo no problemático o incluso beneficioso, hasta el consumo problemático, la dependencia. Y eso no quiere decir que cada usuario de drogas automáticamente llega al lado derecho del espectro, porque en realidad entonces es un problema mucho más complicado. Entonces la pregunta clave para las políticas públicas hacia las drogas es entonces hasta qué punto es el consumo de drogas un problema público o una amenaza para la salud pública. Entonces lo que tenemos que saber es
qué proporción de la población consume cuál droga y qué proporción de los consumidores experimenta problemas. Y bueno, eso es una pregunta medio difícil y también es complicado analizarlo, por tanto existen tantas diferentes encuestas y instrumentos para evaluar el consumo en la población. Y voy a dar unos ejemplos. Primero, un ejemplo de cómo el diseño de una encuesta influye los datos que genera sobre esta realidad del consumo. Como vemos en la tabla o en la columna izquierda de la encuesta nacional de adicciones. Bueno, hay un sinfín de diferentes sustancias psicoactivas, entonces los diseñadores tienen que elegir ciertas sustancias con base en la prevalencia esperada, y a veces también se agrupan diferentes sustancias. Por ejemplo, en la ENA se agrupan los estimulantes tipo anfetamínico, droga de diseño y éxtasis, MDMA, mientras que en el cuestionario del EMCDDA se distingue entre el éxtasis y las otras anfetaminas. ¿Y por qué? Porque son sustancias relacionadas, pero también hay muchas diferencias, tienen perfiles de riesgos diferentes, pero también los perfiles de los usuarios suelen diferir. Entonces, una persona que busca el efecto de la MDMA busca otro efecto que un usuario de otras anfetaminas. Entonces, en ese sentido, la ENA no puede entender estas diferentes realidades entre estas sustancias, pero a su vez el cuestionario del EMCDDA no distingue entre la cocaína y el crack. Entonces, estereotípicamente la cocaína es una droga de la clase alta y el crack de la clase baja. Entonces, nada más para mostrar que el diseño de una encuesta influye cómo se analiza se puede entender la realidad. Sí, gracias. Bueno, también la metodología, por supuesto, es muy importante para los datos que genera una encuesta. Y aquí quiero comparar dos encuestas, la ENA de 2011, y cabe decir que ya he visto el cuestionario y la metodología de la ENA 2016, ya hay muchos cambios, pero eso nada más es para ilustrar. Entonces, la ENA y la encuesta en estudiantes de 2014. Vemos dos, hay algunas diferencias como el año de medición y también unas diferencias entre la población. Entonces, la ENA es en población general y la encuesta en estudiantes. Pero también hay diferencias, entonces sí creo que podemos comparar estas encuestas. En ambos casos se trata de adolescentes, digamos, y en ambos casos son encuestas con representatividad a nivel nacional. Pero dos diferencias destacan aquí. La ENA es una encuesta de hogares y la encuesta en estudiantes se llevó a cabo en escuelas. Eso quiere decir que particularmente en hogares pequeños los adolescentes fueron entrevistados en el mismo lugar o en cercanía de sus padres, mientras que en la escuela no es así. Y lo que vemos aquí entonces es la prevalencia encontrada entre esas dos poblaciones, algo diferentes, pero bueno, la comparación de encuestas siempre es imperfecta. Sí vemos que hay una gran diferencia en la prevalencia encontrada sobre el consumo de drogas en el año anterior a la encuesta. Entonces, ¿por qué eso es importante? Eso sugiere que la encuesta en estudiantes tiene más sensibilidad para detectar el consumo de sustancias en adolescentes, porque pues hoy en día el consumo de drogas es un
tabú tanto el consumo de drogas ilegales, pero también hasta cierto punto el consumo de drogas ilegales. Entonces es más probable que una persona que consuma drogas niegue su consumo en la encuesta que al revés. Entonces, particularmente para buscar las prevalencias en la población, necesitamos un instrumento con alta sensibilidad para, para detectar los casos. En ese sentido, la encuesta en estudiantes es una encuesta más adecuada para detectar el consumo, porque la regla general es mientras más alta la prevalencia de consumo de drogas en cierta población, más sensible. Entonces, no solo queremos comparar los conceptos incluidos en las encuestas, sino también cómo se llevaron a cabo las encuestas. Entonces, para contestar la pregunta hasta qué punto es el consumo de drogas un problema de salud pública, necesitamos datos confiables entonces sobre la prevalencia, pero más allá en específico sobre el consumo problemático, y como ya indiqué, eso es un tema mucho más difícil. Entonces creo que el enfoque del presente proyecto estará particularmente aquí, porque como aquí nada más unos ejemplos que encontré en un estudio preliminar de instrumentos para medir el consumo problemático. Entonces lo que queremos hacer es comparar encuestas mexicanas, pero también encuestas en otros países, particularmente encuestas en español, inglés, alemán y holandés por cuestiones lingüísticas, y explorar los diferentes instrumentos usados para evaluar el consumo problemático, pero también otros tipos de consumo. Y luego, a través de la literatura, pues hacer un análisis de los diferentes instrumentos. Entonces, en ese sentido, los objetivos del presente proyecto son una comparación internacional de herramientas para evaluar el consumo de drogas lícitas e ilícitas. Comparamos metodologías y la comparación conceptual, y así esperamos contribuir al desarrollo de una encuesta de consumo de drogas en la Ciudad de México que cumpla con los estándares internacionales y que así permita una comparación con otras encuestas de consumo de drogas en contextos urbanos. Ese es como un objetivo directo, pero más allá esperamos contribuir a un instrumento que adecuadamente evalúe la realidad del consumo de drogas en cierta población, y pues aún más allá, así apoyar al diseño de leyes o políticas públicas que sí cuadren con la realidad del consumo. Entonces, definimos los siguientes objetivos específicos. Hacer entonces un análisis comparado de las metodologías de las encuestas de consumo de drogas a nivel internacional. Entonces, encuestas llevadas a cabo por instituciones públicas o gubernamentales en otros países, pero también de ¿cómo se dice? Instituciones supergubernamentales como la Organización de Estados Americanos. Y comparar los datos más recientes, porque, por ejemplo, en la comparación entre la encuesta en estudiantes y la encuesta nacional de adicciones no eran como poblaciones exactamente iguales, entonces tenemos que hacer ajustes para poder comparar los diferentes instrumentos, las preguntas y las metodologías. Y entonces queremos incluir encuestas realizadas en México y así desarrollar un marco de análisis comparado sobre las metodologías y establecer indicadores de tipos de consumo de drogas comparables a nivel internacional. Entonces, cómo se mide o cómo se define el consumo en las diferentes encuestas, y así hacer un análisis comparado, como ya dije, de los datos, tomando en cuenta las diferentes metodologías y diseños conceptuales. Bueno, básicamente entonces una investigación cualitativa
queremos analizar los informes, sí, como si fueran artículos, ¿no? Entonces, qué metodología usaron, cómo se define el consumo problemático, diferentes tipos de consumo. También queremos analizar los cuestionarios y las bases de datos, entonces con qué preguntas, qué ítems tratan de entender el consumo en sentido amplio, entonces no solo queremos ver las prevalencias, pero también si se incluye preguntas sobre frecuencia, cantidad, contactos con mercado negro, violencia experimentada, todo lo que tiene que ver con el consumo para entender el consumo en su totalidad. Y queremos, con base en estas comparaciones, comparar los datos principales de las diferentes encuestas, pues básicamente las prevalencias, frecuencias y alcances del consumo problemático, y como ya comenté, analizar en la literatura las pruebas de detección encontradas para su aplicación en estudios epidemiológicos. Entonces los primeros documentos esperados son como los documentos intermedios, un marco teórico de best practice de las metodologías de encuestas y un documento que refiere los indicadores de tipos de consumo y las herramientas de medición preferida para medir el consumo problemático. Y estos documentos queremos combinar con los datos para tener un documento de resultados del análisis comparado sobre metodologías y los datos de encuestas de consumo de drogas a nivel internacional, y eso queremos convertir en un artículo en una revista dictaminada. Pues entonces quería cerrar con la presentación del grupo de trabajo. Todavía estamos en el proceso de formalización. Pues yo soy el responsable técnico y nuestro colaborador directo en el IAPA es el doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez, es el director de investigación y evaluación, y esperamos poder contratar a Fanny Pineda y Viridiana Reyes, ambas son psicólogas con experiencia en el tema de adicciones o las drogas. Y pues sí, con eso quería cerrar. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues antes de abrir el espacio para las preguntas, para los comentarios, para sus inquietudes, mencionar que uno de los temas que abordamos en la encuesta de cohesión social para la prevención social de la violencia y la delincuencia era entonces este cruce de los factores de riesgo que tenían que ver con consumo y también las influencias que tienen por parte de sus pares, amigos, amistades más cercanas. Y eso también es una importante dinámica que hay que tomar en consideración, o al menos así lo hicimos en la encuesta, que parte también de estas teorías de la prevención y que bueno, vienen de una corriente de la criminología incluso anterior, de manera que pues las dinámicas, el consumo problemático es importante, es relevante para el estudio de este fenómeno, y las dinámicas que se generan alrededor de estos consumos iniciales o problemáticos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Sí? Ahora sí. Fernando Pedrosa, de la Universidad de Guanajuato. Más que preguntas, son consideraciones personales sobre lo que nos expuso Gas. Y bueno, en primera instancia quisiera ver si se ha considerado ampliar un poco más el estudio, o a lo mejor en una segunda etapa, como para analizar también el impacto de la legalización, que se ve un poquito aquí que lo tocas, analizar este impacto que pudiera ser social, de salud, económico. Digo, en otros países ya se ha realizado y hay estudios desde ya muchos años antes, entonces ver si se puede comparar con la realidad mexicana y con el impacto que pudiera tener si se llega a hacer esta legalización. Y bueno, en la parte de las encuestas,
me resalta el saber si has considerado también ampliar el periodo, no nada más los más recientes, sino los anteriores de estos países en los cuales ya está la legalización, hay encuestas y en qué ha incidido estas encuestas, ¿no? Entonces de ahí me deriva mi tercer pensamiento, que es si realmente estas encuestas inciden en el desarrollo de políticas públicas. Si estos países ya lo tienen, ya está legalizado, ya se han hecho encuestas y si realmente ha pasado algo con ello. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, iba a opinar, pero realmente era lo mismo. Nada más agregaría, digamos, todo lo estás orientando hacia lo que es la salud, ¿sí? No sé si también vaya a ser una correlación con lo que es delincuencia o violencia, no sé, ¿verdad? Bueno, primero espero, ya contesto. Sí, Luis Morelos. Nada más, si su proyecto va enfocado sobre el consumo o encuestas sobre consumo de droga o van a vincular con aspectos delictivos. Aquí viene la consideración que es muy importante. Con la reforma que tuvimos en el 2012, quedó como competencia del fuero común los delitos de narcomenudeo. Si tú tomas una serie histórica, antes la PGR era un delito federal, pero ella mezclaba la posesión general. Así trajeras 5 gramos, trajeras media tonelada, era una posesión, ¿sí? Para que tú consideres si vas a hacer una perspectiva de violencia o de consumo o delitos perseguidos ya como delito de narcomenudeo, tiene que ser a partir, al menos el Distrito Federal empezó en agosto de 2012, no sé si a nivel nacional, creo que sí, ese delito pasó a ser parte del fuero común, tipificado en la Ciudad de México como narcomenudeo, bajo 2 modalidades, la posesión simple, la que trae el ciudadano hasta lo permitido, ¿sí? Si excede, y es una competencia federal, y la otra es la posesión con fines de venta, ¿sí? Que sí trae un poquito más de cantidad, pero no rebasa la que ya te maneja la materia federal. Para que si hicieras esa extrapolación de tu encuesta de consumo de drogas, entonces lo focalices nada más al narcomenudeo en la modalidad de posesión simple, para que entonces ya puedas asociar a nivel nacional nada más el acotamiento del uso directo del consumo personal y aquellos delitos que son tipificados penalmente por exceder un poquito más de tu consumo personal a la posesión que traigas. Sí hacer la acotación en tu estudio o hasta dónde lo vas a querer englobar. Pues con esas preguntas iniciamos, Sí. casi que los comentarios, por favor. Pues muchas gracias. Primero quisiera empezar con los primeros comentarios. Sí es interesante saber qué es el impacto de la legalización, pero como nosotros queremos apoyar con ese proyecto es generar primero como datos básicos, o como se dice, baseline values, para medir el consumo en México según los estándares internacionales y para poder compararlo. Entonces, a lo mejor es algo para un futuro. Primero queremos pues apoyar o alimentar el desarrollo un instrumento que nos dé baseline values. Entonces, en ese sentido, sí sería interesante ampliar el periodo, por ejemplo, en pues los Estados Unidos o Uruguay o los Países Bajos, aunque eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero creo que va más allá del objetivo del presente estudio. Es principalmente, pues primero ver qué son los best practices para medir y pues si de ahí podemos ver, por ejemplo, en México, evaluar los cambios después de un posible cambio de ley. Y la desventaja, por ejemplo, en el caso, bueno, en los Países Bajos, la legalización de la marihuana ya ocurrió en los años 70, entonces ya
ha habido muchos cambios en la población. Entonces sí queremos tener un periodo más corto para que las encuestas sí sean más o menos comparables. Por ejemplo, en el caso de las encuestas nacionales de adicciones, a partir de 2008 incluyeron datos sobre los estratos rurales. Entonces ya son encuestas muy distintas a las versiones anteriores. Entonces por eso decidimos pues, tener un periodo de más o menos de 10 años. Pero sí creo que yo siento que es otra investigación también para alimentar justamente el debate, pero que según yo va un poco más allá del presente objetivo. Y en cuanto a la violencia y los comportamientos delictivos, sí, de hecho sí queríamos llevar a cabo una prueba piloto de una encuesta de consumo de drogas y justamente incluir preguntas sobre violencia y comportamientos delictivos. Pero las encuestas que nosotros vamos a incluir particularmente son encuestas de consumo de drogas. Sí hay algunos, por ejemplo, en Inglaterra, la encuesta de consumo de drogas es creo que se llama Health and Crime Survey. Entonces esa encuesta sí incluye esas preguntas, pero la mayoría todavía no. Sí hay como preguntas sobre has cometido un delito bajo el efecto de las drogas. Y esas preguntas sí queremos incluir en el análisis, pero el objetivo del presente proyecto es primero ver qué hay en el mundo, cómo lo hacen en otros países, cómo lo hacen las encuestas en México, las diferentes encuestas. Entonces depende de lo que encontramos, pero sí estoy de acuerdo que es una parte importante para entender el fenómeno de las drogas más allá del consumo. Entonces sí espero encontrar algo así, pero no vamos a incluir encuestas que se enfoquen en la violencia en específico. Justo por la misma razón, creo que eso va más allá para, si realmente nos enfocamos en la violencia, va más allá de los objetivos del presente proyecto, porque justo queremos primero saber cómo podemos entender el consumo, los diferentes tipos de consumo y cómo se hace, que son los conceptos principales para incluir. Pero no es algo que dejamos afuera, pero depende de lo que encontramos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario, alguna inquietud que quieran expresar? Sí, por favor. Buenas tardes, soy Carla. En la investigación tomarán en cuenta un periodo de tiempo. Este periodo se verá la evolución de el consumo, digamos, por año, por meses. Se verá esa evolución en el trabajo que tú estás realizando. Sí, eso es parte de los datos generales que queremos comparar. Entonces, queremos ver entonces cómo otros países analizan el consumo de drogas en su población, pero también hacer una comparación con base en las diferencias ajustada de los datos principales. Entonces, cómo se ha desarrollado el consumo, por ejemplo, en la región. Si ha aumentado en todos los países o solo en ciertos países, o por ejemplo en México hay un leve incremento del consumo, es lo que se encontró entre la AENA 2008-2011, entonces eso es una tendencia solo en México o también en otros países. Entonces sí, eso forma parte de los datos básicos que queremos
comparar. También entre encuestas mexicanas, entonces si encontramos un aumento en el consumo en estudiantes, también podemos ver algo similar a nivel nacional en la población general, por ejemplo. Es lo que quería decir. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno. Ajá. Pero es para ti, Oscar. Sí. O sea, digamos, estamos viendo ahorita la encuesta de victimización de la mujer, ¿sí? Y va más orientada a identificar las causas, digamos, de las formas pues, de victimización hacia la mujer. Pero a lo mejor esto sería un elemento a considerar, ¿no? De si la persona de quien recibe la violencia fue bajo efectos de droga, ¿no? Menos. Sí. Sí, gracias. Juan se refiere a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, se llama así, para algunos será familiar, para otros no, pero lo que mide es violencia contra la mujer bajo hay tres corrientes, grandes corrientes a nivel internacional para medir la violencia contra la mujer. Un primer modelo fue el de UNICRI en Europa, basado en una encuesta de Canadá y tiene, digamos, una estructura orientada a la victimización. Y otro más es el de la Organización Mundial de la Salud, que hizo un estudio multipaís ya hace algunos años, que se ha extendido alrededor de 20, empezó con 10 y ya lleva alrededor de 20 países. Y una más, que es la ENDIRE, esta encuesta que refiere Juan, que es la tercera corriente, que en Latinoamérica es la que más se utiliza. Otros países como Ecuador, Uruguay, Bolivia la utilizan y mide la violencia contra las mujeres, diferentes dimensiones de la violencia contra las mujeres. Y pues lo que refiere Juan es entonces, ¿por qué no incluir la parte del, supongo que sea el agresor, ¿no? Hay preguntas relacionadas con consumo de drogas, con consumo de alcohol, sobre ambos, tanto sobre la pareja como sobre la mujer. Ya preguntas de otros agresores bajo la influencia, pues eso es un poco más complicado, pero al menos sí para la relación de pareja está considerado. Solo para complementar, tenemos información que todavía no la tenemos, estamos recolectándola. El año pasado hicimos un piloto a través de un instrumento para tener cantidades, tipo de droga y cantidades por las cuales en narcomenudeo las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías consignan. Entonces, no solo teníamos la información agregada sobre narcomenudeo, y entonces se comenzó a indagar a partir del año pasado en un piloto sobre tipo de droga y cantidades, precisamente bajo ya anticipándonos un poco a lo que venía sobre la ampliación de los rangos en las cantidades en la Ley General de Salud. Y este año ya está incluido en el instrumento, que está dirigido a las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de los estados, para entonces poder tener esa información que, pues esa es información del año pasado, la de 2015, que ya nos podrá dar un contexto sobre las implicaciones si se aumenta de 5 a 29 gramos en el caso de la marihuana. Y pues bueno, esa información podrá ser, espero, de utilidad para el análisis. También mencionar que sobre la legalización, sobre los estudios sobre legalización y sus impactos, en un par de semanas vamos a tener una conferencia internacional en Mérida sobre gobernanza, estadísticas de gobernanza, seguridad pública y justicia. Y ahí vamos a tener a Jonathan Colkins, que es un connotado investigador, experto en temas de drogas y legalización, estudia la política pública y los impactos. También John Collins, que también es conocido del CIDE, presentó hace un par de años un estudio sobre estas nuevas corrientes de legalización y los posibles impactos para la política pública.
Los dos van a estar en Mérida, eso va a ser el 7 de junio, ese día que se inaugura, ese mismo día va a haber 2 mesas sobre drogas. A quien le interese se pueden inscribir en la página del Centro de Excelencia para Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, que es un proyecto conjunto de las Naciones Unidas con el INEGI. Está ahí la página del evento habilitada para que puedan hacer el registro. Ahí pueden ver el programa, si les interesa pues hay otras mesas más, son 2 sobre drogas, el resto tienen que ver más con criminología, con gobernanza, pero también son temas muy interesantes y que están relacionados con estos temas que revisamos el día de hoy. Pues si no hay alguna pregunta adicional, algún comentario. ¿Podría hacer un comentario sí, adicional? Por supuesto. Hace dos semanas que el CONACYT nos otorgó 3 plazas de cátedras CONACYT y actualmente estamos buscando entre otros epidemiólogos interesados en el tema de política de drogas para pues integrarse a nuestro equipo en Aguascalientes. Entonces no sé si ustedes conocen a alguien que les interese, por favor avísenme. No dejé mi correo electrónico aquí, pero voy esta mañana también. Y una disculpa por mi voz, pero estoy acostumbrado al aire de Aguascalientes. Está súper seco. Los efectos, sí. Claro, bueno, un reconocimiento vos para ti. Entonces, muchas gracias por la participación. Gracias a todas, a todos.